Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. 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 Buenas tardes. Ya están, ya le llegó su calendario, ¿verdad? Estamos, Sí, licenciado. creo que el lunes empiezan, ¿verdad? Sí, Bueno, hoy vamos a ver de la contrarrevolución a la firma de los acuerdos de paz. Hoy vamos a ver si mucho en las 12 a 14 diapositivas nada más, para ir más despacito, ¿verdad? Entonces, ustedes se recuerdan que hablamos del proceso revolucionario, especialmente del balance que se había hecho, especialmente del gobierno de Arbenz y de Arévalo, y en lo que de alguna manera habíamos manifestado que se había la experiencia, digamos, revolucionaria de 10 años constituyó posiblemente uno de los periodos de más transformaciones democráticas en el país. Se abrió paso a la participación política de las capas medias, principalmente urbanas de la población. Se dieron pasos hacia adelante en cuanto a la educación y la creación de instituciones de gobierno. Se crearon partidos políticos amplios y con participación popular. Se inició la participación política de la mujer y de la juventud. Se comenzó a dar un enfrentamiento entre comunistas y anticomunistas con dos visiones distintas sobre el poder político y sobre los destinos del país. El comunismo tenía la visión de construir una sociedad con un modelo socialista planificado, supuestamente igualitario, tomando como inspiración la Revolución Rusa en aquel entonces. Lo único que solo encontrábamos dos representantes, especialmente en aquel entonces en el Congreso de la República, que no tenían mayor presencia, aunque de alguna manera Arbenz les tenía mucho aprecio porque decía así que estos dos elementos representaban el trabajo de casi todo, ¿verdad? El anticomunismo reivindicaba los valores tradicionales de la familia y la religión y propugnaba un capitalismo especialmente como el desarrollado en los Estados Unidos. Y lo que deben resaltarse son los 5 hechos fundamentales, que era la promulgación del Código de Trabajo con todos sus elementos que constituyeron, la muerte del coronel Francisco Javier Arana como un elemento definitorio de las divisiones del proyecto revolucionario, la reforma agraria, la intervención de los Estados Unidos, especialmente con la CIA, y el abandono a partir de la invasión del año de 1954 y por mucho tiempo de las clases dirigentes del país que se conoció como democracia en Guatemala, un régimen muy restrictivo que vedó la participación de diferentes sectores sociales, especialmente más demócratas, ¿verdad? Ustedes. Entonces, con eso, en aquel momento cuando renuncia especialmente el coronel Arbenz, momentáneamente va a quedar en su lugar un allegado a él, especialmente
pero que de alguna manera no va a tener mayor presencia dentro de lo que es el gobierno, porque inmediatamente se suceden otros grupos, especialmente que quieren llegar al poder, aunque se hacen unas reuniones en Salvador, no llega, y de alguna manera, pues, digamos, al coronel Díaz, que se había designado para que continuara su obra, no tuvo el convencimiento, especialmente en la población, y fue cuando llegó Carlos Castillo Armas. Cuando regresó a Guatemala en julio, fue recibido, dicen por ahí, por unos 150,000 o 200,000 personas, todas en las calles lo aclamaban, y esto dio como consecuencia que Castillo Armas asumiera el mando como presidente provisional, aclamado especialmente por la población, ¿verdad? Sin saber qué iba a suscitarse más adelante, ¿verdad? Existió un caos e incertidumbre en el plano político, falta de presencia de partidos políticos y del Congreso de la República, ausencia de comunicación entre los cuadros revolucionarios, entre la Junta de Gobierno y los campesinos. No hubo capacidad de acción ni de respuesta política a la contrarrevolución. Una de las primeras disposiciones, digamos, del nuevo gobierno fue declarar disueltos el Partido Guatemalteco de Trabajo, Partido Comunista, y a varios partidos, centrales obreras y sindicatos. Se detuvo a cientos de miles de militantes políticos, mientras en diversas embajadas se encontraban asilados alrededor de unas 500 personas. Digamos, todos allegados a lo que era el coronel Armas, ¿va ustedes? Castillo Armas, digamos, en las semanas siguientes se dedicó a consolidar su poder. El día 10 de octubre se efectuó un plebiscito que se aprobó con una amplia mayoría. Ese plebiscito se dio a viva voz, ¿verdad ustedes? Y en él se le preguntaba a las personas si querían que el coronel Carlos Castillo Armas fuera presidente. Y de alguna manera, pues, como era viva voz, nadie, si usted decía de que pertenecía, que no, entonces luego se asociaba al Partido Comunista, y entonces la gente de alguna manera prefirió votar por él, pero de alguna manera pues había bastante simpatía en ese momento por el coronel Carlos Castillo Armas, para ustedes. Hubieron antes de la toma de posesión de Carlos Castillo Armas, hubo una rebelión especialmente de los cadetes del 2 de agosto. En ese contexto, el enfrentamiento entre los cadetes y el Ejército de Liberación retrasó la toma de Castillo Armas. Este Ejército de Liberación estaba compuesto especialmente por mercenarios, para ustedes, casi con la mayoría con poca o ninguna instrucción de carácter militar. Esto como que de alguna manera había sentido a los estudiantes de la Escuela Politécnica. Y estos se rebelaron, ¿verdad? Y el 2 de agosto de 1954, los estudiantes de la Escuela Politécnica, junto a algunos militares, atacaron el lugar donde estaban las fuerzas de liberacionistas. Y no fue más que, era por el Roosevelt, creo que era, donde están los campos del Roosevelt. Tuvo que intervenir el arzobispo Rosel Arellano para que los rebeldes depusieran sus armas. Al tomar por sí solo el poder, Castillo Armas traicionó el pacto de caballeros acordado con Idígoras Fuentes y Juan Corbas, quienes habían decidido apoyarlo bajo la condición de que convocaría de inmediato a la promulgación de una constitución, así como elecciones generales, cosa que generalmente nadie hace. Usted ya media vez tiene alguna situación en el poder o ya se asienta en el poder, todas las promesas que hacen, como cualquier otro presidente que nos ha tocado vivir en Guatemala, pues son en contra de ustedes. Al final, pues casi con 50,000 votos a favor y solo 400 en contra, Castillo Armas fue electo como presidente y gobernó hasta el 15 de marzo de 1960. ¿Va? Ustedes,
levantamiento especial o rebelión de los cadetes, pues hubieron muertos varios patojos en aquel entonces, jóvenes cadetes para ustedes, porque antes me recuerdo que por los años 60, no, estaba Patojo, ¿va? Pero solo que me recuerdo que más o menos los muchachos entraban entre 15 y 16 años después de haber cursado tercer año básico. No era como ahorita que primero tiene que tener una carrera, bachillerato, etcétera, sino era de tercer año básico, bastantes jóvenes. Algunos de ellos pues perdieron la vida. La Iglesia Católica en la Carta Pastoral y la Cruzada Anticomunista apoyada por la Iglesia favoreció la causa contrarrevolucionaria. Eso sí, no logró que se declarara la religión como la oficial ni la enseñanza de dicho credo. Lo único que logró fue ser reconocida como personalidad jurídica, ¿va? Esta, por ejemplo, son algunos elementos que se dieron en aquel entonces. Algunos cadetes, digamos, que se encontraban en ese momento. La foto me recuerdo cómo se llama este muchacho que murió también en los enfrentamientos. Murieron como 6 o 7 cadetes de ahí. En la parte de abajo va a aparecer especialmente Carlos Castillo Armas, cuando de alguna manera fue asesinado más adelante en un confuso incidente que hasta la fecha casi todos los presidentes que han muerto casi nunca se sabe qué fue lo que pasó al final, ¿verdad? Presión y sus consecuencias no solo del comunismo, sino de cualquier otro grupo, asociación o partido que aspirara a trato más democrático. Comienza el exilio de algunos personajes importantes como Miguel Ángel Asturias, Luis Cardosa y Aragón, Tito Monterroso. Fueron detenidos aproximadamente unos 12,000 guatemaltecos, cerca de 2,000 personas, principalmente intelectuales, se marcharon del país y todo lo que se había creado se disolvió. A ustedes era normal que era un partido eminentemente de corte anticomunista, ¿va? Y por lo tanto iba a destrozar todo aquello que se había edificado con mucho esmero en aquellos momentos, ¿verdad? Decir que no hubo comunismo, pues como ideología dominante no hubo, ¿va? Existieron grupos o sectores como actualmente, bueno, hoy actualmente es un desperdicio, ¿va? Ustedes, los sindicatos antes tenían una tendencia de carácter ideológico, velaban más por sus agremiados, velaban también por la población. Hoy velan única y exclusivamente por los intereses del grupo, dejando los elementos principales de la sociedad por un lado, a ustedes. Entonces, todas estas situaciones de alguna manera van a tener serias consecuencias y hacer notar que, digamos, el gobierno de Carlos Castillo Armas, si algo tuvo, es que recibió el apoyo de los Estados Unidos. Sin el apoyo económico de los Estados Unidos, difícilmente el gobierno de Carlos Castillo Armas se hubiera podido mantener, ¿verdad? Este militar, digamos, los alcances de Castillo Armas: destrucción sistemática de todo movimiento, agrupación o persona que simpatizase con la ideología izquierdista. Se coartó la libertad de expresión y la prensa nacional fue censurada. Castillo Armas prometió no intentar un proceso de reforma agraria. Se eliminó la propiedad en función social. Se promulgó el decreto 31 donde se ordena al Estado la devolución de las tierras. Se continuaron los trabajos de construcción de la carretera al Atlántico, el complejo de Puerto Santo Tomás y la hidroeléctrica Urum-Marinalá. Estos son de algunos de los elementos que de alguna manera se mantuvieron en aquel entonces. El 26 de julio de 1957, el presidente Castillo Armas fue asesinado en el interior del Palacio Nacional. El soldado se suicidó minutos después, aduciendo que tenía trastornos emocionales. Se habló
Castillo Armas habló a un amplio grupo, digamos, de empresarios y luego se brindó una recepción en la que los presentes pudieron ser testigos de la transmisión de la televisión guatemalteca. Digamos, Castillo Armas departió con un grupo de allegados y los invitó a cenar. Todos se excusaron porque, como también lo sabía el coronel, ese día era el cumpleaños de Juan Francisco Oliva, ministro de la Defensa, quien los había invitado a un festejo a su casa. Al llegar se dieron cuenta que no había ninguna fiesta. La esposa de Oliva, con semblante preocupado, les indicó que fueran de inmediato a la casa presidencial. Al llegar se encontraron con la noticia de la muerte del presidente. Nadie presenció lo sucedido, solo su esposa, Odilia, que caminaba con él. La versión oficial explicó que ambos caminaban por el corredor para ir a cenar cuando un soldado, Romeo Vázquez Sánchez, le disparó desde una cierta distancia, matándolo de inmediato. Alcanzó a dispararle otra vez a quemarropa. Vázquez salió corriendo y, encontrando que no podía escapar hacia la calle, accionó su arma y se suicidó pegándose un tiro en la barbilla. ¿A ustedes? Este crimen pues nunca se resolvió y quienes lo perpetraron quedaron impunes. Se acumularon muchas hipótesis, ¿verdad? Por ejemplo, la autopsia que se manejó en aquel entonces contradicen la versión oficial, ¿no? Es un actor que estudió el caso y que revisó a conciencia el archivo de tribunales, reporta que la autopsia menciona 2 heridas producidas por arma de fuego calibre de 5 milímetros que coincide con una pistola, no con el fusil que portaba el soldado que supuestamente había disparado. No era ese inocente joven el ejecutor del magnicidio, sino otras personas que utilizaron arma que nunca se mencionó ni se encontró en las investigaciones. O sea, si la versión no era oficial o no era cierta, ¿quiénes fueron entonces los autores materiales para ustedes? Y entonces, las posibles causas de la muerte del coronel Carlos Castillo Armas, se dice: insatisfacción pública acerca del rumbo que había tomado el gobierno liberacionista en no cumplimiento de varios acuerdos, el Pacto de Caballeros y el de Tegucigalpa, que había establecido especialmente con el presidente, con el coronel Miguel Diego Eras Fuentes, en el cual se había establecido que se iba a elaborar una constitución y convocar elecciones. Se dice a ustedes. La otra dice las enemistades que tenía con otros coroneles como Elpego Monzón y el teniente Trinidad Oliva. Otro se dice que el presidente dominicano Rafael Trujillo, por no haberle entregado la orden del Quetzal, que el presidente se había escapado del control de los grandes empresarios, y había otra que incluso decía que de alguna manera como que la esposa lo había mandado a matar, especialmente por la situación de que parece que le era infiel a ustedes. Entonces, pero recuérdense que cuando están en el poder, casi todas las personas, no me refiero al presidente, ¿verdad?, sino que la gente que tiene poder se aprovecha de su cargo para hacer algunas cosas no deseadas para ustedes. Después vamos a tener dificultades en el proceso electoral. En aquel entonces es que la actividad política se había limitado a grupos afines al gobierno. Únicamente estaban organizados el MDN, el PIACO y el MDC. Más tarde se creó la DC, que es la Democracia Cristiana. En agosto de 1957 se fundó el Partido Revolucionario. Se evitó que la cúpula liberacionista decidiera ilegalmente que habría de suceder al líder asesinado. La Constitución no contemplaba la figura del presidente, sino la del primer designado, el cual era el abogado Luis Arturo González, quien fue nombrado presidente provisional. Se convocó a un nuevo proceso electoral que sí fue tomado como válido y ganó el general Ídigo Eras Fuentes.
este presidente, de alguna manera, pues era bastante raro a ustedes en sus acciones. Ya había estado en algunos puestos, especialmente de la administración. Fue director de caminos, desempeñó cargos de embajador en Inglaterra y Colombia. A ustedes se le consideraba como una persona bonachona, excéntrica, con manifiestos rasgos de senilidad, pero con marcadas tendencias a hacer o a dejar hacer por lo suyo los más grandes negocios que permitía, o sea, en cuestiones de corrupción, ¿va ustedes? De alguna manera se dice que cuando incluso creían que estaba un poco deteriorado físicamente, salía dentro de la televisión en aquel entonces haciendo ejercicio, para ustedes. Ahí voy a mencionar algunas excentricidades que hizo en un momento determinado, precisamente que pudieron en un momento determinado haber costado la vida de miles de guatemaltecos, ¿verdad? Abrió nuevos espacios políticos relativo a la libertad de prensa y retorno de algunos exilados. Tenían una mezcla de populismo demagógico, represión y corrupción, inesperadas acciones como gobernante, exageradas ideas de nacionalismo. Ideológicamente se mantuvo en la línea anticomunista, evidente incapacidad del gobernante y poca honestidad en administrar el erario. Tuvo un acelerado desgaste político, tuvo interés en impulsar la integración económica centroamericana en su gobierno y el mercado común en los estados centroamericanos. Dentro de las situaciones conflictivas que tuvo un momento determinado, fue que en 1958, Miguel Irigo Las Puentes, aparte de presidente, era ingeniero. A ustedes, una de las ideas principales era tener la Unión Centroamericana y que esto facilitara especialmente el papeleo, la burocracia de carácter burocrático, especialmente en las aduanas, para ustedes. Pero el 30 de diciembre de 1958, la Fuerza Aérea Guatemalteca ametralló a varias embarcaciones camaroneras mexicanas que pescaban en aguas guatemaltecas, creando un incidente diplomático que dificultó las relaciones con México. Y otros hechos se hicieron en cuanto a la política internacional, que el gobierno transcurriera bajo un clima tenso. A ustedes, en 1960 surge la llamada Guerra Fría, que sostenía la Unión de Repúblicas Socialistas y los Estados Unidos de América. El 1 de enero de 1960 ocurría uno de los sucesos más significativos en la historia de Latinoamérica, el triunfo de la Revolución Cubana, la cual se declararía en 1962 como marxista-leninista. Esto afectaba a los Estados Unidos. Había un temor, especialmente que temiera una extensión en pequeña escala del conflicto este-oeste en nuestro continente. Esta es una razón por la cual Guatemala entró en el juego político, de los cuales Estados Unidos fue el papel protagónico de Castillo Armas. Y fíjense que a Guatemala se le tomó durante el gobierno de Carlos Castillo Armas, aparte de que le pudo ayudar económicamente casi 90 millones de dólares, lo que quería Estados Unidos con la Guerra Fría, ustedes, ideológica, comunistas y capitalistas, era que Guatemala fuera un escaparate para todos los demás países latinoamericanos que de alguna manera tuvieran la idea o la tendencia de un pensamiento o una ideología de carácter comunista, de lo que les podía pasar en caso tuvieran esa tendencia. Además, ustedes han de saber que geográficamente Guatemala es muy cercano, es un país muy cercano, especialmente a Estados Unidos, independientemente de que está México, ¿eh? Pero ideológicamente era muy fácil, digamos, que pudiera manifestarse de alguna manera presencial mayores personas que pudieran implicarse más en Guatemala con respecto a la ideología comunista. Entonces, esta era parte de las acciones que de un momento
se suscitaron en aquel entonces, ¿verdad? A raíz de que el gobierno de los Estados Unidos desarrolló un plan para invadir Cuba, se decidió participar otorgando permiso para que las fuerzas estadounidenses fueran entrenadas en Guatemala. Lo que quería, digamos, la intervención de los Estados Unidos aquí era por la situación de la llegada de Castro, digamos, al poder en aquel entonces, es establecer una base operativa en el cual pudieran entrenarse tropas anticastristas que pudieran derrocar al gobierno de aquel entonces de Castro, a ustedes. Entonces el gobierno de Guatemala, a través de Diego Araspuentes, que debía muchos favores especialmente, lo que hizo fue prestar las instalaciones de la Pinca del Betis. Y se dio como resultado el entrenamiento táctico y estratégico de las tropas invasoras, y Diego Araspuentes solicitó al gobierno del presidente de Estados Unidos la agilización y los preparativos para invadir Cuba, ya que era una carga política muy pesada para el país el entrenamiento militar en la Pinca del Betis. La invasión, conocida como la Bahía de Cochinos, se ejecutó el 15 de abril de 1961, y esto resultó un fracaso especialmente para los Estados Unidos. Aparte de eso, debemos de considerar que habían ciertas situaciones especialmente conflictivas internas en Guatemala, ustedes. Y digamos, de alguna manera había incluso también impulsó la industria avícola conforme ofrecimientos de hechos en la campaña electoral, en el cual todas las familias guatemaltecas, decía, tendrían una gallina en el puchero, por lo menos los domingos de cada semana. Creó el PIB, apoyó la exportación petrolera, construyó el Parque de la Industria e inició la edificación del Teatro Nacional. Entonces tenía algunas situaciones que había logrado dentro de su gobierno, pero esencialmente en aquel entonces, también durante el gobierno de Diego Araspuentes, se va a manifestar lo que es a raíz de haber prestado territorio nacional, el levantamiento especialmente de algunos jóvenes oficiales en aquel entonces militares, el cual se va a designar con el nombre Movimiento Revolucionario 13 de noviembre, el M13, ¿verdad?, que se da en aquel entonces en Guatemala a raíz de las continuas luchas, especialmente de estudiantes en aquel entonces, especialmente contra la corrupción que en ese momento se manifestaba. En aquel entonces eran estudiantes universitarios, aquí participaba el Instituto Central, la Queche Normal, eran jóvenes bien decididos. Yo tuve la oportunidad de estar con ellos, pero estaba pequeño, era chute, ¿va? Ustedes, solo íbamos con otros amigos, teníamos como 10 años, 9 años creo yo, y solo mirábamos que tiraban las bombas lacrimógenas y nosotros corríamos, no sabíamos ni qué estaba pasando, ¿va?, en ese momento, nunca entendimos, solo nos íbamos a meter como aquellos güiros chutes que llegan ahí, ¿va? Ustedes. Pero era el descontento especialmente que se manifestaba en contra del gobierno de Diego Araspuentes, incluso dentro de sus extravagancias, ¿verdad ustedes? De alguna manera llegó a Belice, ¿verdad ustedes? Quiso pasar a la frontera de Belice en aquel entonces, le enseñó a un militar beliceño que en aquel entonces la Constitución decía que Belice pertenecía a Guatemala, pero no lo dejaron pasar también para ustedes. Aquí se celebraba también lo que era la famosa huelga de Dolores dentro de estas fechas, y desafortunadamente en la elaboración un día jueves santo, jueves que sea antes del viernes de la huelga de Dolores, un incidente que se manifiesta ahí donde la antigua Universidad de San Carlos, enfrente del Congreso,
los muchachos elaborando las carrozas pasó un pick-up con oficiales y soldados. Los muchachos, parece que hubo una confrontación verbal y terminó esta con la muerte de dos o tres estudiantes, que hizo que la efervescencia en contra del gobierno de Diego de las Fuentes se manifestara fuertemente. Incluso Idígoras había ido al sepelio de los estudiantes, a la casa de los estudiantes, y prácticamente fue sacado por parte de la familia de ellos. Entonces tenía cosas bien raras para ustedes. Había una actitud especialmente de descontento en diferentes sectores de la ciudad, ¿verdad? Entonces, con el gobierno de Idígoras fuerte, se inicia especialmente el proceso revolucionario en Guatemala, con el movimiento 13 de noviembre, que va a ser la organización pionera en la guerra de guerrillas, que desde enero de 1962 y por un largo periodo de 36 años asoló todo el territorio nacional. Dos de los dirigentes de aquella rebelión fueron 12 jóvenes oficiales de aquel entonces para ustedes, Marco John Sosa y Luis Turcios. John Sosa murió en la frontera de México, especialmente por tropas mexicanas, y Luis Turcios murió en un incidente automovilístico en la calzada Roosevelt. Nunca se aclaró bien qué es lo que había pasado. Parece que volcó, iban a toda velocidad. Solo sobrevivió, creo que una joven guerrillera también, que se tuvo que retirar del lugar. Entonces, el futuro de Guatemala, de alguna manera, pues ya con todos estos tipos de situaciones, llegaba especialmente al proceso de eleccionario en aquel entonces. Y se decidió que las elecciones presidenciales, de alguna manera, algunos sectores políticos en Guatemala se pronunciaran a favor de Juan José Arévalo Bermejo. Arévalo estaba en México, ¿verdad? Y se tenía casi la certeza de que si hubieran habido elecciones, pues Juan José Arévalo iba a ser el que iba a llegar, ¿verdad? Desde México se hizo circular la carta política al pueblo de Guatemala, que no era más que su programa de gobierno. Esa situación desagradó al sector militar y, como consecuencia, el 31 de marzo del 63 se dio un golpe de Estado en contra de Idígoras Fuentes. En su lugar llegó lo que era el coronel Enrique Peralta Zurdia. Y fíjense que en aquel entonces, de alguna manera, había algo importante también que hablan en otros contextos, era que el ejército jamás había olvidado o perdonado a Juan José Arévalo, porque lo relacionaban especialmente con la muerte del coronel Javier Arana durante su gobierno, y en el cual se decía que había participado especialmente tanto Arévalo como Arben. Entonces, Arévalo no era bien visto en el círculo militar, aparte que había sufrido un desgaste enorme con los sectores sociales, económicos en aquel entonces, y pues prefirieron dar el golpe de Estado y no que de alguna manera se convocara especialmente a este tipo de actividad. La contrainsurgencia y la lucha de guerrillas, otro factor que motivó al ejército a dar el golpe fue la tolerancia a los grupos de izquierda. De alguna manera, pues, no había habido una lucha muy intensa. Ustedes, a pesar de que este grupo 13 de noviembre fue derrotado fácilmente, ellos se retiraron especialmente al área de Zacapa, Chiquimula y después a Cobán. Fueron derrotados. Incluso Miguel Ángel Asturias participaba con este grupo guerrillero. Fue capturado en Concuá, creo que era el municipio de Cobán, y fue dejado en libertad porque era como ahijado de Idígoras Fuentes. Esto había creado también cierto
cierto malestar dentro del movimiento del ejército. Entonces, el ejército en sí, como ustedes saben, propiamente el presidente a veces no sabe ni lo que pasa en los cuadros medios, intermedios, etcétera, ¿va? Ahí se maneja otro círculo, especialmente de oficiales, y ellos no estaban de acuerdo, especialmente cómo de alguna manera se había estado manejando políticamente el conflicto con la guerrilla, ¿va? El régimen de Peralta Zurdia, pues, va a recibir, digamos, cierto beneplácito, ¿va? Pero ya va a tener encima lo que va a ser el conflicto armado interno en Guatemala, que sea 1963 y 66. Una de las características especiales de casi todos los gobiernos de turno en ese entonces era que, de alguna manera, casi todos los ministros de la defensa llegaron a ser presidentes. Ya se sabía que el futuro presidente siempre era el ministro de la defensa, ¿no? El golpe del ejército, especialmente digo las Puentes, era el temor, ¿va? Ustedes, de la llegada de Arévalo. Ya en el poder, pues este personaje, Enrique Peralta Zurdia, disolvió el Congreso, derogó la Constitución de 1956, prohibió el funcionamiento de los partidos políticos y forzó el exilio de muchos líderes de esas entidades de derecho público. El nuevo jefe de Estado, digamos, gobernó en nombre y representación del ejército y lo hizo basado en una carta fundamental de gobierno preparada por una comisión para ese entonces, ¿verdad? Si algo se le puede, digamos, sacar de positivo a este gobierno es que demostró, digamos, mucha honestidad en el manejo de los fondos públicos y cierto empeño en enderezar el rumbo de la nave del Estado, que parecía que iba hacia abajo a ustedes, y evitar un cultivo de infertilidad a ustedes conforme a la población en general, que había tenido una mala imagen, especialmente el presidente Idígoras. Se aplicó en aquel entonces una doctrina de seguridad nacional que fue elaborada especialmente por los Estados Unidos e impuesta obligatoriamente a todos los ejércitos latinoamericanos. A partir de esta concepción, el ejército de Guatemala asumió un papel protagónico en todos los aspectos políticos, desarrollando prácticas contra insurgentes sin importar el impacto de sus alcances sociales, ¿verdad? De esta manera, cuando se habla de aspectos, el papel protagónico, aquí la utilización especialmente del ejército por diferentes tácticas para contrarrestar el movimiento guerrillero, pues dio como lugar que muchas personas nunca aparecieran o fueran asesinadas o terminaron en la cárcel, ¿verdad? Todo aquel que pensara diferente o que se relacionara especialmente con la ideología izquierdista sufría seriamente las consecuencias en aquel entonces. El Peralta Zurdia combatió duramente el movimiento guerrillero que se había presentado especialmente en el oriente del país, principalmente en la Sierra de las Minas, así como en la ciudad capital. Digamos, en la ciudad capital, el terrorismo urbano cobró muchas víctimas entre familias de alta posición económica, entre funcionarios del gobierno, y el objeto de combatir a las fuerzas insurgentes se crearon unos personajes en aquel entonces que fueron famosísimos en el área rural, ¿verdad? Los comisionados militares en todos aquellos lugares del país donde no existía desde la época de Ubica, y de este modo se emprendió una etapa de militarización de la sociedad que afectó principalmente a la población indígena y se prolongó por muchos años. Estos comisionados militares designados por el gobierno eran los que tenían desafortunadamente la tarea de tener que denunciar especialmente a aquella gente que tenía alguna tendencia izquierdista en los pueblos o que ayudaba a los guerrilleros. Ahí sí que eran ellos o otros para ustedes, pero ellos jugaron un papel muy, muy pobre en aquel entonces, ¿verdad?
Los, digamos, hubo también una carta de 1966, un mal uso de la ley constitucional. El golpe de Estado fue visto con buenos ojos por la población, daba la sensación, digamos, en aquel entonces de víboras. Sin embargo, cuando la sociedad comprendió los alcances, digamos, de los militares, ya se preocupó, ¿va? Y empezó a pedir el orden constitucional democrático. Y fue así como Peralta Zurdia, con el apoyo del Partido Revolucionario y Movimiento de Liberación Nacional, convocó a la elección de una asamblea para elaborar otra constitución política. En este proceso quedaron aquellos sectores o actores políticos que tenían alguna tendencia o idea izquierdista, ¿verdad? Como la universidad. En aquel entonces la universidad pues era fuerte, era una institución muy fuerte en el sentido de propugnar cambios mucho más fuertes dentro de la sociedad guatemalteca, cambios mucho más democráticos, y cientos de estudiantes están involucrados en este tipo de actividad. ¿Usted? La nueva constitución fue aprobada en 1965 en medio de múltiples críticas para ustedes. La estructuración del Estado contrainsurgente. El gobierno de los Estados Unidos instauró una política para promover el desarrollo social y evitar el surgimiento de nuevos regímenes comunistas que tenían dos componentes. El financiamiento para el desarrollo, este componente lo manejó la Alianza para el Progreso, que desarrolló programas para apoyar a la clase media. El equipamiento militar. Este componente se decidió establecer más bases militares en todas las regiones del país a fin de detectar y contrarrestar la presencia insurgente. Y resurge la insurgencia, ¿va? Este financiamiento a través del manejo de la Alianza para el Progreso, fíjense ustedes que, digamos, era una ayuda económica que daba, no a la clase media, a usted, sino en general a diferentes sectores en las escuelas primarias. Fíjense que me recuerdo que daban una leche en polvo a ustedes. La cocinaban ahí a ustedes, cada quien tenía que llevar su pocillo y todo ese tipo de cosas, y le daban 2 rodajas, creo que nos daban. Nosotros lo único que llevábamos era nuestro pan francés o pirujo, lo que sea. Pero era en aquel entonces para ustedes probar ese tipo digamos, de queso craft y todo estaba solo para la alta sociedad a ustedes. Uno lo llevaba súper delicioso a ustedes, pero esa era una ayuda que impactaba especialmente en la población de escasos recursos de escuelas primarias para ustedes, que eran casi solo escuelas primarias habían para ustedes, y de alguna manera trataba de ganarse a la población, ¿verdad? Estas medidas de carácter económico, ¿verdad? Entonces la Alianza para el Progreso fue un compañero que fortaleció enormemente al gobierno de turno en aquel entonces, especialmente en el aspecto de carácter económico. La insurgencia pues se va a manifestar, como les decía anteriormente, se incrementó sus acciones en casi, más que todo en el oriente del país y en el área urbana, especialmente compuesta en Guatemala, obviamente, por los trabajadores, obreros y estudiantes universitarios. Aquí cambió un poquito el panorama con respecto a la guerrilla. Más adelante, con otros gobernantes, el área urbana era un caldo muy efervescente a ustedes, pero a raíz de las tácticas utilizadas el ejército, pues la guerrilla tuvo que trasladarse especialmente al interior de la República, ¿verdad? Entonces la guerrilla se fortaleció en aquel momento, pero lo que sí es claro es que también la represión fue bastante fuerte en aquel entonces, ¿verdad? Esta constitución de 1965 entró en vigor en el año 66. Y entre estas novedades incluía la creación del cargo de vicepresidente de la República y del Consejo de Estado, así como la reducción del periodo presidencial únicamente a 4 años.
Esto fue uno de los elementos que se dio en aquel entonces, ¿verdad? Dentro de los partidos políticos fueron formados los del coronel Peralta Zurdia, juntamente con otros militares, y en aquel entonces se estableció el Partido Institucional Democrático por mucho tiempo. Cuando era adolescente y todo, fue uno de los partidos más fuertes en aquel entonces. Y existía también el Movimiento de Liberación Nacional, con el cual había ingresado Arán en aquel entonces, cuya función era garantizar a los militares un medio que les permitiera controlar las elecciones presidenciales y eventualmente participar como candidatos. El Partido Institucional se alió al Movimiento de Liberación Nacional para impulsar una candidatura militar. Esto generó, digamos, rompimiento entre la democracia cristiana, el Partido Revolucionario y el Movimiento de Liberación Nacional respecto a quién debían de apoyar. Cada uno de los partidos obviamente presentaba su candidato al ejército. El Movimiento de Liberación Nacional postuló a Miguel Ángel Ponciano, jefe del Estado Mayor del Ejército, al Partido Institucional Democrático al coronel ingeniero Juan de Dios Aguilar, y la democracia cristiana al economista Jorge Lucas Caballero, para ustedes. Al final, Lucas y la democracia no pudieron participar porque Peralta sí lo había designado, ¿verdad?, la inscripción de este grupo como partido político. El Partido Revolucionario, por su parte, en un traqueteo que hoy escogió como presidente a Mario Méndez Montenegro, abogado y notario, a ustedes. Ya antes de las elecciones, creo que fue unos meses antes de las elecciones, falleció inesperadamente. Nunca se aclaró la muerte de él, y en su lugar llegó especialmente su hermano, Julio César Méndez Montenegro, que había tenido un papel muy significativo el 20 de octubre cuando llegó a la Guardia de Honor y le entregaron armas, para ustedes. Julio César Méndez Montenegro también creo que había sido presidente de la Asociación de Estudiantes del Derecho en aquel entonces. Y desafortunadamente, más adelante vamos a hablar de él, pero no llenó las expectativas necesarias para ustedes. Como candidato a la vicepresidencia llegó el periodista Clemente Marroquín Rojas, director del diario. La asistencia a elecciones fue masiva y, tal como se esperaba, ganó la planilla propuesta por el... Ganó la planilla del Partido Revolucionario. Sin embargo, no obtuvieron la mayoría absoluta de votos. Por esa razón, y de acuerdo a la Constitución de la época que prescribía, debía ser el Congreso de la República que escogieron, y pues de alguna manera el Congreso ratificó especialmente la victoria de Méndez Montenegro y Marroquín Rojas. Vamos a dejar aquí con Julio César Méndez Montenegro. Esta parte de acá, y miraríamos la próxima conforme vayan viendo la otra semana, esta semana que falta, para ir un poquito despacito e ir comentando especialmente el contenido de estos presidentes de turno, y cómo tal vez de alguna manera, pues, a ver si entendieron algo. ¿Con qué presidente se inicia el conflicto armado en Guatemala? Pregunta.
Castillo Armas, si no estoy mal. No, con el Ríos Montt. Débora. Débora Galindo. Con Idígoras, no. Yo sabía que era con Idígoras, ¿o no? Se inicia con el gobierno de Miguel Idígoras Fuentes. El inicio del conflicto armado, se recuerdan que habíamos quedado que se dio especialmente porque jóvenes militares se habían molestado con el presidente Idígoras Fuentes por haber prestado la Prinkelbete en Retabuleu. Esto lo habían tomado como una ofensa a la soberanía guatemalteca, y ahí se inicia el movimiento 13 de noviembre, que estaba especialmente comandado por dos jóvenes oficiales en aquel entonces, que era John Sosa y Luis Turcios Lima, para ustedes. Entonces, para que tengan claridad con respecto en qué periodo se inició el conflicto armado interno. De Castillo Armas para adelante, que es el periodo de la contrarrevolución, casi todas las medidas realizadas especialmente por el gobierno de Arévalo y de Arbenz casi quedaron en suspenso, a excepción de unas como de cuestiones de carácter infraestructural, ¿verdad ustedes? Pero en la cuestión más importante, que es de la reforma agraria, casi todo volvió a su nivel, se devolvieron las tierras especialmente, y aunque se crearon algunas otras instancias de carácter agrario, nunca pudieron cumplir las expectativas necesarias para poder implementar una reforma agraria que pudiera ayudar a los campesinos a poder obtener tierra para ustedes. Entonces, las medidas de la contrarrevolucionaria son fuertes. De este periodo para antes de la firma de los acuerdos de paz, solo un presidente va a tener un corte de carácter civil, solo uno, que va a ser al final este presidente, Julio César Méndez Montenegro. Él va a ser abogado y notario de la Universidad de San Carlos y un activo participante en actividades de carácter política en aquel entonces. Desafortunadamente, pues no llenó las expectativas que se hubiera querido en aquel tiempo. Entonces, únicamente por el día de hoy, patojos, y nos quedamos por Julio César Méndez Montenegro. Pueden leer, empiecen a leer un poquito ya. Pero para el segundo parcial, recuérdense que no viene en el final. Esto ya viene para el final prácticamente. Entonces, para el segundo parcial, ya nosotros quedamos que era esencialmente de las 9 a las 19. Así que tengan feliz tarde, patojos. Cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles. Disculpe, la otra semana nos va a explicar cómo vamos a colocar las respuestas, ¿verdad? O si es selección múltiple. Sí. No, el miércoles les digo. Ah, ok. El miércoles. Ah, ok. Así les doy el código. Fecha de examen tenemos ya con usted. Ya salió el calendario, hija. Yo creo que es el 4, 6, 8, creo que nos toca. Viernes. Empieza Gracias. El lunes 4, 6 y conmigo creo que es el 8. ¿No les han mandado calendario más? Sí, licenciado, pero yo estuve, bueno, uno lee muchas cosas y vi que probablemente no eran esas las fechas, pero entonces sí, ¿verdad? Sí, ya están confirmadas, hija, no tenga pena. Muchas gracias, licenciado. Licenciado, una pregunta.